Muy bien. Seguimos entonces 22:36 hasta las 23 con la que se nos viene aquí en Radio con Vos. Muchísimo se ha dicho sobre el legado del padre Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en estos días de duelo y de necesaria reflexión y distancia acerca de lo que fue el papado de 12 años del Papa argentino. Pero nos interesaba ver otra de las facetas del Papa que, bueno, fue muy criticado, ¿no? Sobre todo por el kirchnerismo cuando asumió su papado. Recuerdo algunos artículos de Horacio Berbisky, muy duro con el Papa, con Bergoglio ya, en sus épocas de arzobispo de Buenos Aires, por su supuesto mal rol o su rol... un rol negativo durante la dictadura militar. Aldo Dusdevich hizo un libro, Salvados por Francisco, muy documentado según los comentarios y que, bueno, tiene otra versión del rol de Francisco durante la dictadura. Hola Aldo, ¿qué tal? Un gusto, Jaime Rosenberg lo saluda acá con Diego Landi y equipo. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Y básicamente eso, consultarlo sobre su libro, Salvados por Francisco. Hubo muchos salvados por Francisco, entonces debemos concluir, durante la dictadura. Sí, efectivamente. A ver, vos hacías la introducción y me parece que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Cuando Francisco asume, en 2013, página 2 se saca una tapa que dice: ay Dios mío, han elegido un papa que se sospecha que tuvo colaboración con la dictadura. Y esto replicado en todos los diarios del mundo, todas las tapas del mundo circula, porque lógicamente para el periodismo, digamos, es un dato o una noticia llamativa, ¿no? Y bueno, pero este run run sigue. Y cuando uno va a buscar la fuente de esta información, la única fuente de esta información se llama Horacio Berbisky. No hay otra fuente de información. Es decir, es alguien que escribió esto alguna vez y luego todos los demás lo replican. Claro, vos podés encontrarlo, ¿no? Porque lo escribió fulano, mengano, sí, pero lo que está haciendo es replicando lo que Berbisky dijo. ¿Y qué dijo Berbisky? Berbisky dice que Francisco, Jorge Bergoglio en ese momento, entregó 2 jesuitas a la Marina, a la ESMA. Sí. Y bueno, claro, uno de los jesuitas, esos 2 jesuitas se llaman Giorgio y Yalix. Giorgio había fallecido en el año 2000. Claro, antes de los artículos. Sí. Claro, pero Yalix estaba vivo en Alemania, y entonces Yalix sacó un comunicado público diciendo: no es cierto, esto ya lo aclaré otras veces, no es cierto que Jorge Bergoglio haya tenido algo que ver con nuestra detención. Nosotros fuimos secuestrados porque en el grupo en el cual un grupo de jóvenes que trabajaba en la capilla nuestra había una ex monja que se había vinculado a la guerrilla. Y bueno, primero fueron secuestrados esa monja y el grupo de los jóvenes, y unos días después fuimos secuestrados nosotros. Por lo tanto, Francisco no tuvo nada que ver, sino que esto, estaba, enganchado en otra mecánica que tenía la represión y el formato con la que la represión actuaba. Entonces Berbisky cambia su versión y dice: bueno, no, está bien, no los entregó, pero no los protegió adecuadamente, asonamos. Claro. Porque entonces esto es absolutamente subjetivo, porque yo te podría decir, agarremos los padres de los 30.000 desaparecidos y acusémoslo de que no los protegieron adecuadamente, una barbaridad. o los amigos, y además como si el hecho de ser sacerdote o encabezar estar al frente de una congregación, como eran en ese momento los jesuitas, eso le diera algún tipo de poder enorme, celestial, algún sacerdote, cuando todos sabemos que, por ejemplo,
la dictadura, asesinó a Monseñor Angelelli Claro. y asesinó Los palotinos. a los palotinos y Sí. asesinó, asesinó varios sacerdotes, pero Así asesinó es. a 2 obispos, que eran, Angelelli. entonces, Claro. Angelelli Sí, sí. y Ponce León. Claro. Si vos si me querés decir que no los protegió, bueno, a ver, eso es un, digamos, es algo de absolutamente opinable, porque la única forma de proteger a una persona que supuestamente uno creía que estaba en riesgo era sacarlo del país, era Claro. mandarlo a España, a Francia. Digo, Exacto. no había otro procedimiento acá para protegerte de lo que era el aparato del terrorismo de Estado. Bueno, de todas maneras, esto siguió dando vuelta durante muchos años, ¿no? Sí. Y yo la verdad que yo no soy ni un hombre de la Iglesia, ni tampoco lo conocía a Bergoglio antes de que sea Papa, pero claro, cuando Bergoglio fue Francisco y empezó a hablar de la Iglesia de pobres para los pobres, y bueno, ahí me llamó la atención y empecé a seguirlo a este hombre, porque eso era la iglesia de los 70, en la cual yo participé, la de los curas del Tercer Mundo, de Carlos Mujica, pero Ahí veía que... encontraste algunos que sí Claro, fueron salvados, ¿no? Que sí fueron. claro, entonces lo que me propuse, porque yo digamos, me dedico a esto ya hace un tiempo, yo tengo un libro escrito sobre los años 70 que se llama La Lealtad, y además investigo y escribo habitualmente sobre estos temas, por 2 razones. Una, porque me he dedicado a esto, y otra, porque tengo la vivencia de la época de haber sido militante en esos años. Bien. Entonces empecé a buscar la información. Había mucha información pública, ya publicada, digamos, pero que estaba dispersa, Sí. y que nadie la había puesto en valor, ¿no? Entonces, bueno, fui colectando y llegué a 25 testimonios, que me pareció una cifra suficiente ya para lo que necesitaba probar. O sea, un solo testimonio, uno solo, me servía para probar que este hombre no era colaborador de la dictadura, sino que era lo contrario. Sin embargo, encontré 25 testimonios de gente que fue escondida, ayudada de alguna manera o ayudada a salir del país por Jorge Bergoglio en varias ocasiones, poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? y su propia seguridad. Entonces, ya no era solamente que era un sacerdote que, bueno, hizo algo, que yo, no. Además es un hombre que se estuvo exponiendo, y en una manera que yo califico como irresponsable, porque quienes vivimos la época y sabíamos cómo funcionaba esto, no nos animábamos a hacer ese tipo de Temerario, cosas, ¿no? digamos. Temerario. Sí. Vos dijiste la palabra. Yo cuando me entrevisté con él, Sí. estuve con él después de escribir el libro, se lo dije de frente mar, ¿no? Sí. Le digo, mire, Aristóteles dice que el valor es el justo término entre la temeridad, que es esto, el loco que se tira al agua sin saber nadar y se pone en riesgo él y a los que lo van a auxiliar, y la cobardía, que es la ausencia. Y digo, y usted estuvo más cerca de la temeridad que del justo valor de Aristóteles. Usted cometió irresponsabilidades, porque esas cosas, no, digamos, usted hizo cosas que lo pusieron en un riesgo muy, muy grande. Y bueno, digo, luego de eso terminar catalogado, digamos, y difamado y difundido, bueno, si nadie lo había hecho. Lamentablemente, digo, yo no soy uno más, no tengo ninguna característica especial, pero yo cuando le llevé el libro... Solo recopilar Claro, lo que ya estaba. porque recopilé lo que ya estaba, digamos, Exacto. encontré algunos casos más, porque mira, recién encuentro en el Instagram alguien que me manda y me dice y me cuenta un caso nuevo, ¿no? Porque hay mucha, gente que se fue del país, que se exilió, que no tiene ganas de revivir lo que pasó, ni de contar, ni de nada. Y él siempre tuvo una actitud de decir,
si aquel a quien yo ayudé no lo dice, yo no lo voy a decir. Claro. Incluso a mí me pasó cuando yo estuve con él y le intento preguntarle por una persona y me cortó en seco y me dijo, no, yo no le voy a decir, dice, yo sé exactamente quién es, conozco el nombre, estuvo conmigo, qué sé yo, pero yo a usted no le voy a decir porque esa persona no quiere hacerlo público. Bueno, si no quiere hacerlo público, ¿viste? Sí. Es muy pero bueno, interesante, digo, esto es lo que yo encontré y publiqué, y bueno, y nadie ha refutado esto. Es decir, bueno, podrá, porque esto tiene nombres, apellidos, grabaciones, digo, no es que es una opinión que doy, no, son casos, testimonios, vos le podés, vos sos periodista y sabés que hablaste con fulano, hablaste con Mercano, te dio tal información, el otro. Bueno, digo, esto es lo que yo plasmé en este libro y que bueno, que viene a ser una refutación de aquella infamia que dio vuelta tanto tiempo y que sigue dando vuelta lamentablemente, ¿no? Bien, Aldo, tenemos que hacer un punto aquí, te agradecemos un montón esta charla y bueno, ya nos quedamos con ganas de leer el libro Salvados por Francisco, así que lo vamos a buscar, seguramente estará en la feria. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Chau, chau. La que se nos viene. Jaime Rosenberg. Hasta las 23. Radio con Voz 89.9.